Bienvenidos al WAC Channel, yo soy Vanessa y vamos a hablaros sobre cómo podemos desintoxicarnos de los metales pesados, en concreto del mercurio. Este vídeo viene a raíz de otro vídeo que grabamos hace unas semanas. Vamos a comenzar. Bueno, la primera cosa que os tengo que decir es que no tengamos la idea de que nuestro cuerpo no es capaz de depurarse de los metales pesados, en concreto del mercurio. El cuerpo sí es capaz de depurar de estos metales pesados. El problema viene cuando por causas genéticas o por causas ambientales o por algún motivo nuestros órganos internos están un poco dañados o están saturados y entonces ese mercurio se va almacenando. También, pues si el mercurio que tenemos almacenado o que hemos ingerido de alguna manera es demasiado elevado y entonces el cuerpo ya no puede hacerse cargo de eliminarlo. Entonces esta es la primera idea que quería aclarar. La segunda idea que quiero también dejar clara, que no creo que lo dije en el otro vídeo, es que no es lo mismo el mercurio de las amalgamas, que es un mercurio inorgánico, que el mercurio que podemos encontrar, por ejemplo, en animales contaminados como los peces, que os dejé la lista de pescados que tienen mayores niveles de mercurio en el otro vídeo, pero os lo dejaremos aquí abajo también. Entonces no es el mismo mercurio. Este segundo tipo de mercurio se llama metilmercurio. Y entonces os quiero también dejar un link de un artículo que me ha parecido súper bueno, muy bueno, del doctor Mercola. Algunos o muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis, si os gusta este mundillo de las terapias naturales o las depuraciones, desintoxicaciones, etc., pues seguro que ya lo conocéis. Pues bueno, esta persona la verdad es que lo explica súper bien en su artículo, y en ese artículo y en mi propia experiencia personal es que me he basado para hacer este vídeo, intentar esclarecer un poco estas ideas. Entonces él apunta muy acertadamente que eso en su día, cuando yo me hice la desintoxicación, no lo tuve en cuenta, la verdad, que depende del tipo de mercurio que tú has ingerido, sea inorgánico o sea el metilmercurio, es que se te va a reflejar de una manera diferente en el cuerpo. Pues bien, para determinar los tipos de mercurio que se nos ha almacenado, el doctor Mercola apunta muy acertadamente a que deberíamos hacernos una prueba combinada que analiza tanto la sangre como el cabello como la orina. Y entonces podríamos saber dónde tenemos el problema, o si en las tres, o solo en una, o en dos, y la manera también de desintoxicarnos. ¿Cuál sería la mejor manera? Porque no es lo mismo, y ahora lo vais a entender, si nos hemos intoxicado con metilmercurio que con mercurio inorgánico. Entonces esta prueba, que combina los tres métodos, es mucho más precisa. Por si a alguien le interesa, estas pruebas se llaman especiación del mercurio. Y me parece que es una prueba bastante acertada porque te va a decir cuál es el origen y qué manera de desintoxicación va a ser la mejor en base al origen. Todo esto lo podéis leer en el artículo, que es muy interesante. Al igual que os dije la vez pasada que os leyerais aquel artículo de la revista Discovery de Salud, ahora os digo que en este artículo podéis encontrarlo todo y más. Resulta que el doctor Mercola lo que hace es que se basa en los estudios de un doctor que se llama doctor Chris Schade, que lo que hace es que ha estudiado mucho el mecanismo del glutatión y cómo funciona esto a la hora de desintoxicar. Entonces, él lo que explica, que me pareció interesante, es que, claro, tú podrías pensar, como siempre podemos pensar, ¿qué me puedo tomar para desintoxicar? ¿No? Pues no te puedes tomar nada. El glutatión, que lo podéis encontrar como suplemento, no funciona de manera tan eficaz como puede funcionar el hecho de que tú trabajes para que tus genes funcionen mejor, y las proteínas y las enzimas, las proteínas de transporte y las enzimas. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues él propone aquí, y está por escrito y está muy bien explicado, todo un sistema, un protocolo de desintoxicación, tanto tomando suplementos como con la alimentación, que yo os voy a dar unas pinceladas aquí, pero quiero que lo leáis mejor allí. El sistema de glutatión requiere
de 3 elementos que os lo voy a leer. El glutatión en las células, su cuerpo debe producir su propio glutatión. Biosíntesis. Entonces eso es lo más efectivo, lo que él dice. Porque lo que necesita son los componentes adecuados. Segundo, el glutatión S-transferasa, GST, las siglas en inglés, es una enzima responsable de eliminar el mercurio de las proteínas celulares. O sea, qué importante es el glutatión. Es esa enzima que libera. Entonces, que posteriormente es enlazado al glutatión en la célula. O sea, es todo un mecanismo de extraer de ahí y necesitamos los componentes adecuados. Y 3, las proteínas de transporte. Son una serie de proteínas de transporte resistentes a varios medicamentos que son responsables de eliminar el mercurio conjugado de sus células y la sangre. O sea, el mercurio que ya está ahí instalado, pues las proteínas de transporte son las que lo van a sacar. Así como la sangre del hígado, que es muy importante también, y también la del intestino delgado, y en otras áreas para poder eliminarlo. O sea, es todo un mecanismo de sacar para afuera lo que tenemos ahí incrustado. Entonces, en este punto dices, ostras, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo hago yo para que ahora el mercurio se vaya para afuera? Pues el doctor Mercola lo que nos dice es que una de las acciones que tenéis que empezar es por fuera azúcar, procesados y envasados, almidones y granos. Es muy parecida, me ha parecido muy parecido a la alimentación que tienes que llevar cuando tienes candidiasis. Porque al final, la verdad es que es una alimentación antiinflamatoria. Y bueno, eso es lo que yo creo al leer este artículo. Entonces, ¿qué nos va a provocar esto? O sea, ya solo cuando tú vas a eliminar, y esto es así, los azúcares, los granos, los envasados, los aditivos, los enlatados, todo esto, cuando va afuera, seguramente que tu cuerpo va a tener una reacción que en naturopatía se denomina crisis curativa, que lo que va a hacer es que a lo mejor tienes un empeoramiento de los síntomas al principio porque la carga tóxica, digamos que se revierte. Entonces, primero empeoras, pero luego mejoras. O sea, también se llama síndrome de Alzheimer, lo podéis leer, os lo dejaré aquí abajo también. Entonces, vamos a ver. Otro punto que dice el doctor Mercola es, claro, tienes que, de nada sirve que tú hagas un protocolo de depuración o desintoxicación si no vas a la raíz del problema, a eliminar qué es lo que te está contaminando, en este caso, mercurio. Entonces, si son las amalgamas, primero tendrías que quitar las amalgamas, pero ojito, que aquí también te dice, no te vayas a quitar las amalgamas con cualquiera, te las tienen que saber quitar, porque al quitarlas, al limar esto con el rodillo, las virutas van a salir. Entonces tenéis que contactar con un dentista biológico cualificado. El listado está en su página web y por favor lo podéis consultar ahí. Sí, en su día yo me las quité y la verdad no pensé en que fuera un dentista cualificado, me lo recomendaron. Ahora os cuento mi historia al final para que le interese, porque si no voy al grano, que si no me voy a enrollar. Entonces, sí, quitar las amalgamas es costoso y complicado, o sea, necesitas un tiempo y vale dinero. Entonces esto es algo que tú te tienes que ir planteando, pero obviamente si no eliminas el foco, no hagas la depuración. O sea, me parece un poco tonto hacer la depuración sin eliminar el origen. Igual, si tu contaminación por mercurio es por otra vía, pues detéctala, procura detectarla y procura eliminarla. Otro tip sería alimentos precursores del glutatión, alimentos que nos van a ayudar a que ese glutatión funcione, o sea, ricos en cisteína, ¿vale? Entonces las mejores fuentes son, aquí habla de la proteína sérica de calidad. ¿Cuál sería esa? El suero de leche, pero tampoco te tienes que pasar con la dosis, tiene que ser también de vacas criadas orgánicamente y todo eso. Entonces, también podéis utilizar glutatión oral liposomal, que sería ese tipo de glutatión que os he dicho que es más costoso. Después, os pone una lista de la compra que me ha parecido bastante buena y la podéis consultar ahí en su página. Entonces no os lo voy a decir, pero son cosas fáciles como nueces, pescado, aceite de coco, algas, semillas de cáñamo,
Luego habla mucho sobre los tipos de grasas, lo importantes que son y todo. Y el aceite de coco es una de las grasas más interesantes. Entonces, tenemos que para movilizar el mercurio, al estimular las enzimas y proteínas de transporte, es como lo vamos a movilizar. Entonces, sí, te habla de consumir superfoods también, plantas, obviamente la base vegetal tiene que ser muy grande porque tiene fitoquímicos y polifenoles, o sea, son, siempre lo hemos dicho, son precursores de la detox, de cualquier depuración que quieras hacer. Consumir, activan los genes y promueven la salud, todas las frutas y todas las verduras. Fitonutrientes a base de azufre, son importantes para apoyar el sistema del glutatión, también lo tenéis que tener en cuenta. ¿Quiénes tienen esto? ¿Quiénes tienen azufre? Lo tienen la col, el ajo, el brócoli, la col rizada, los rábanos, el wasabi, todo esto lo tenéis en su página. Especialmente poderoso es el ajo, ojo. Sí, yo cuando me depuraba de esto tomé concentrado de ajo oso, que es era de la marca Hel, me parece, H-E-E-L, una marca creo que es alemana de productos. Y tomé esto, tomé el alga clorela, que también porque tiene clorofila y es un gran quelante, así como es también el perejil, que también tomé mucho, también lo habla de ello aquí, igual ahora lo tengo yo por aquí apuntado. Entonces, bueno, también habla que el Dr. Shade recomienda también el extracto de Aritaki Terminalia chebula, que es una fruta ayurvédica muy usada en la medicina tibetana. El ayurveda es genial porque tiene recursos para todo. También ácido sodio K-lipoico y lumbroquinasa, enzima derivada de las lombrices de tierra. Y extracto de corteza de pino, que se toma durante unos días y luego se descansa, nunca más de 10 días. Bueno, leerlo todo aquí, que está mejor explicado. Pero para que veáis que no es solamente una cosa la que hay que hacer, son muchas. Ya sé que es mucho rollo y ya sé que este vídeo me va a quedar largo también, pero es que no se puede coger y decir, voy a hacer solo esto. No, o lo haces todo bien o mejor que no lo hagas. Yo siempre pienso que si lo haces bien, y si no, mejor no hacerlo, porque te quedas como a medias de la depuración y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Así que si lo hacéis, leeros bien, este protocolo me ha parecido de los mejores, leeroslo y así es como hay que hacerlo, ni más ni menos. Ya os digo que yo tardé muchísimo y que, es más, pienso que debería repetirlo porque, pues sí, ¿quién no se puede haber vuelto a contaminar con mercurio? Estas pruebas nuevas que combinan las tres son geniales y me parece muy completo. Entonces, bueno, luego una cosa muy importante es que no movilizas el mercurio sin tener una vía para eliminarlo. O sea, tienes que tener un aglutinante intestinal. Hablan aquí de la resina de tiol, que son los preferidos del Dr. Shade y de la clorela de la que acabo de hablar. Claro, o sea, necesitas algo que te lo saque, o sea, no empieces a remover todo sin algo que te saque realmente la toxemia del cuerpo. Entonces la clorela actúa así. Yo me acuerdo que en esto de la clorela os tengo que decir que cuando yo me la tomé, os digo que hace años pues me tenía que tomar entre 40 y 45 pastillas diarias de clorela, unas pastillitas así con el alga prensada, por supuesto de origen ecológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquello es que ya me las tomaba de 12 en 12, o sea, eran muchas, ¿vale? Pero es que era así, yo también me quedé sorprendida. A mí me llevó la terapia, en aquel momento una terapeuta alemana que estaba cerca de donde yo vivía y la verdad me quedé bastante contenta con todo el protocolo que me mandó, pero veo que este es mucho más completo, por eso os recomiendo mejor este que el que yo hice. Porque claro, con el tiempo las cosas pues van mejorando. Entonces os quiero decir que de este alga, hoy en día sé que está un nuevo tipo de formato, vamos a decir, de alga clorela, que es con pared celular debilitada. Entonces esto quiere decir que con menos cantidad de este producto tienes los mismos resultados. Entonces a lo mejor ahora ya solo te tienes que tomar 2 pastillas. Entonces si vais a comprar el alga clorela, por favor, de pared celular debilitada, muy importante, y que sea de buena calidad.
Y bueno, este doctor también dice arcilla, yo también tomaba arcilla diluida en agua, bebida, o sea, todo lo que fuera para eliminar. También el perejil, o sea, el perejil no, perdón, el cilantro. Aquí habla de zeolita y pectina. La pectina también es muy importante, sabéis que la manzana lo tiene, pues eso, frutas, verduras, muy importante tomar esto. Entonces, ¿qué más? También tomé bacterias beneficiosas, que de esto nos habla la doctora Natasha Campbell, que también lo veis todo esto en el artículo, ya os lo repito porque es que está todo ahí. Entonces, ella creo que da algunos tips ahí de qué bacterias beneficiosas, pero bueno, cualquier complejo de lactobacilos y todo esto, ¿vale? También vegetales fermentados, ya sabéis, el chucrut, el rejuela que está aquí, todo eso os va a ayudar a tener mejores digestiones. No os he hablado nunca de la inulina, pero os tengo que hablar también. Todo lo que mejore la digestión. Después, otras consideraciones a tener en cuenta, ya con esto ya termino, que sí que sé que se está quedando muy largo. Tomar multivitamínico del grupo B, muy importante. También tomar astaxantina va a proteger las membranas del daño de los radicales libres, importante. Beber agua pura, importante. Si puedes hacerte saunas de infrarrojos, te ayuda a depurar. Un suplemento mineral con vitaminas, etcétera. Comer cilantro, ya lo hemos dicho. Semillas de linaza molidas. Por esto lo del paté de cilantro, que os lo dejé en el otro vídeo, pero os lo voy a dejar aquí también, está en el canal. Tomar ese paté buenísimo porque lleva todo esto, o sea, lleva el cilantro, lleva las semillas de linaza y también comer alimentos fermentados y probióticos, que eso es lo que acabamos de decir, tomar vitamina C, que si tomáis el limón en ayunas por la mañana, encima vais a potenciar la depuración, con lo cual hacedlo, y hacer algo de ejercicio, movernos, aunque sea andar a paso ligerito, 40 minutos al día, lo que sea, pero moverse. Entonces todo esto es súper importante. ¿Qué más cositas? Pues ya está. Sí, tomar, aparte yo tomaba omegas 3, 6 y 9, 2 pastillitas al día, lo que venga en la posología. Y bueno, la verdad chicos, pues mucha paciencia y buen humor para hacer esta depuración, porque yo reconozco que es duro, es duro, no es algo que digas voy a hacerlo en un rato, no, es que concienciate que si tienes amalgamas, primero te las tienes que ir quitando. Bueno, antes de... Os cuento ahora lo mío. Vamos a hacer otra parte del vídeo para el que le interese muchísimo lo que yo hice y cómo lo hice. Bueno, pues ahora os hablo ya de lo que yo hice y cómo lo hice. Bueno, lo que yo hice, yo me quité las amalgamas de mercurio hace unos 10, 12 años y tardé, como os dije, unos 2 años más o menos en poder quitármelas todas. Creo que me quitaba un par cada 2, 3 meses más o menos. Y bueno, muy poco a poco. Entonces, previamente a esto, ¿qué es lo que tuve que hacer? Es tomar el alga clorela. Estuve 3 meses tomándome el alga clorela solamente para ir quitando el mercurio que yo podía ir teniendo ya almacenado. A la vez tomaba los suplementos de omegas 3, 6 y 9 con ácidos grasos. Son ácidos grasos que son buenos para el cerebro y para un montón de funciones cognitivas. Y sí es verdad que yo notaba que mi memoria nunca ha sido muy buena, pero desde luego estaba deteriorada. Y sí, supongo que es una secuela de todo aquello. Entonces, me tomé esto y paralelamente yo empecé, porque bueno, yo empecé con todo esto de desintoxicarme de mercurio por el tema de que tenía candidiasis y quería saber el origen. Investigando, indagando y dando tumbos por ahí, al final di con una terapeuta alemana, que por cierto ya se ha jubilado, si no os pasaría el contacto, pero ya no pasa consultas. Y ella tenía un aparato parecido al aparato Quantum, no sé si habéis oído hablar de él, que bueno, es un aparato de diagnóstico y tratamiento de biofeedback, por así decirlo. Bueno, sí, se llama así, de biofeedback, bioenergética. Entonces, pues ella te medía los niveles, primero te hacía un chequeo completo y entonces ella me medía los niveles de cándidas que yo tenía
en aquel momento y los niveles de mercurio y de muchas cosas. Entonces ella me iba proponiendo protocolos y yo en aquel momento estaba paralelamente estudiando naturopatía, con lo cual me interesaba mucho todos estos temas. Y más porque yo lo estaba sufriendo en mis carnes y ya sabéis que cuando le atañe a uno pues aún se interesa todavía más. Y más cuando también a lo mejor en otros ámbitos de la medicina no encontraba respuestas. Entonces pues fui a parar a esta señora, que Dios la bendiga, y la verdad es que ella fue la que me recomendó a este dentista, que yo no sé si es biológico o no, pero es el que me quitó las amalgamas. Y también era un dentista alemán y bueno, la cuestión es que iba cada semana, cada 2 semanas a medirme los niveles de todo. Empecé con la dieta anticándidas, que es muy parecido a lo que os propone el doctor Mercola aquí, y así pues vi que fui recuperando un poco mi energía perdida y la verdad que te sientes muy agradecido cuando esto va sucediendo. Y esto antes de quitarme los empastes de mercurio. Pero sí, dejé de lado todas las azúcares, las harinas, los refinados, por supuesto las bebidas enlatadas, los aditivos, todo eso fuera, fuera, fuera. Y bueno, una alimentación muy depurada al fin y al cabo. Mucha base vegetal y así poco a poco fui mejorando. Y a la vez, paralelamente, pues esto que os digo con la clorela, el alga clorela, los omegas, el paté de cilantro y bueno, también a la vez como me estaba tratando la cándida, pues suplementos de lactobacilos, acidophilus y de otro tipo de, por ejemplo el rhamnosus. Ese tipo de lactobacilo es específicamente muy eficaz para combatir la candidiasis. Y bueno, al fin y al cabo, todos los suplementos que me iba tomando no se tienen que tomar completamente, o sea, no son suplementos que tengas que tomar durante mucho tiempo, como máximo en 3 meses. También tomé concentrados de enzimas y también, ¿cómo se llama esto? Extracto de semillas de pomelo de la marca San Bernard, que es también una herbolaria alemana. Y bueno, tomé todo esto, luego también al final de... Bueno, luego me fui quitando las amalgamas sin dejar de tomar la clorela, sin dejar de mejorar esa alimentación. Yo no tomé el suero de leche, eso es la verdad. Y sí que... ¿qué más cosas? Sí, la vitamina C, también tomaba limón todas las mañanas, que de ahí me ha quedado el seguir tomándolo. Bicarbonato sódico a temporadas, tampoco siempre. Y bueno, todo esto la verdad es que es un protocolo largo, ya os digo, y todo eso es lo que yo tuve que ir haciendo. Después me fui quitando las amalgamas y seguía con el protocolo hasta el final. O sea, seguí con este protocolo tomando mucha suplementación hasta el final. Y en el final de los finales, cuando ya no tenía amalgamas, pero todavía yo no me encontraba bien del todo, decía, es que no estoy bien del todo. Al final, lo que tuve que hacer fue la limpieza hepática. Y la verdad que con la limpieza hepática ya fue como, para mí, una mejora increíble. Entonces, pues bueno, yo sé que existe polémica con la limpieza hepática. Yo nunca llevé mis piedras a analizar, lo tenía que haber hecho, porque hoy en día os podría hablar a ciencia cierta de lo que eliminé, pero la verdad es que ya podéis ver el vídeo de la limpieza hepática, os lo voy a dejar aquí abajo, y la verdad es que para mí supuso una mejora en mi salud, pero brutal, o sea, muy, muy, muy bueno. Y bueno, y al final, como decimos en casa, porque mi marido también lo hizo, pues aunque no sea que no te haya eliminado las piedras y tal, desde luego te hace una limpieza intestinal increíble, porque al final lo que sale es agua limpia, sin nada. Entonces
eso es una limpieza. Así que mayor depuración que esa. Y nada más, amigos y amigas, espero que os haya servido algo esto, leeros el artículo, y para cualquier consulta, duda, lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias por ver el vídeo, un besito muy grande y hasta el siguiente.